puesto a tus pies. Que se convierta en una realidad hoy, Señor. Destapa el perfume de la revelación. Manifiesta, Señor, tu revelación hoy. Que podamos, oh Señor, vivir lo que tú nos expones por medio de tu palabra. Te alabamos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Lucas, el capítulo 16, que va a ser la base para la explicación de este tema, finanzas saludables, una vida generosa. Y vamos a hablar respecto de este texto bíblico en esta campaña de 40 días de generosidad. Vamos a ver cómo la Escritura nos muestra a lo largo de estas semanas lo que es el concepto bíblico de la generosidad y cómo realmente podemos nosotros ser obedientes a la palabra de Dios y vivir realmente como Él lo quiere. ¿Sí? Vamos entonces a hacer también una presentación cada fin de semana. Vamos a presentar una pequeña explicación de lo que Andrés Panasiuk dice al respecto. Vamos a ver un video y escuchar también ese video y cada fin de semana iremos abordando a través de la explicación de él todo este tema de lo que él en su material habla respecto a lo que son las finanzas saludables. Escuchemos por favor con atención este consejo práctico de economía. Tenemos aquí un experto, gracias a Dios, que ha pasado toda una vida, no haciendo trompos ni juguetes, pero estudiando, practicando y enseñando consejos financieros, cultura financiera. Nuestro amado ser otro? Doctor Andrés Panasiuk, que nos va a hablar de claro esto de... que sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Sí, me tuve que limpiar acá todos las roturas que hizo este joven, pero está bien, yo le perdono. Muchas gracias, Andrés, qué amable. ¿Cómo se relaciona esto de tener mucho y vivir bien, tener poco y vivir mal? ¿Son sinónimos? Mira, yo acabo de terminar de escribir un libro que se llama Cómo vivir bien cuando las cosas van mal, ¿no? Y si vamos a vivir bien cuando las cosas van mal, especialmente cómo andan las cosas en el mundo de hoy, yo creo que hay dos conceptos muy interesantes. En primer lugar, uno tiene que saber qué significa vivir bien y la otra es qué hago cuando las cosas van mal. En primer lugar, yo creo que Dios no necesita una economía exitosa para ayudar a su gente. Entonces, uno puede disfrutar de una buena situación económica y de una buena vida sin necesariamente que el país sea el mejor país del mundo y que las cosas marchen tremendamente bien, ¿no es cierto? Uno puede crear una isla de prosperidad en la vida de uno. Y además, hay dos ideas fundamentales. Número uno es nuestra actitud con respecto a las posesiones. Si uno quiere vivir bien, te tenés que desenchufar de las posesiones materiales emocionalmente y empezar a tomar decisiones con la cabeza fría. La otra es que uno tiene que saber que el ser es mucho más importante que el hacer. Entonces uno tiene que aprender a ser paciente, ser perseverante, ser ordenado, ser íntegro y mirar hacia adelante de una manera positiva a la vida. Finalmente, ¿qué voy a hacer cuando las cosas van mal? Tomo control de las circunstancias, disminuyo mis gastos, incremento mis ingresos y finalmente tengo un plan de control de gastos y un plan para salir de deudas. Andrés, pero todos los días uno ve en los periódicos malas noticias sobre la economía. ¿Cómo no entrar en pánico? Claro, lo que pasa es que uno tiene que entender de que la economía del país no necesariamente está relacionada con la economía de uno. Uno puede crear una burbuja económica. Y yo lo he visto, mira, llevo ya más de 2 millones de kilómetros recorrido alrededor del mundo y yo he visto estas burbujas económicas en que en el medio del caos económico de un país hay gente que todavía puede vivir y puede vivir bien. Quizás no con todas las cosas que nos gustaría tener, pero sí con todas las cosas que necesitamos tener. Por ejemplo, una buena familia, un buen matrimonio, una buena relación con los chicos, ¿no es cierto? Como tú sabes, Andrés, yo siempre me llevo mi lista de las cosas que nos dejas pendientes. Y esto del apego emocional a las cosas, ¿en qué consiste? Mira, si no te desenchufas emocionalmente de las cosas,
Tú no puedes tomar decisiones económicas con la cabeza fría. Y cuando llega el momento de la dificultad, el momento de la crisis, uno necesita tomar las decisiones con la cabeza fría de un administrador y no estando emocionalmente enganchado como lo es un dueño, ¿no? Andrés, y las personas que están ahora mismo viéndonos, pero que están atravesando la crisis, están con las deudas, están a punto de perder la casa o ya la perdieron, etcétera, etcétera. Los primeros 2, 3 pasos que deben tomar para salir de esa crisis. Como te decía hace un minutito atrás, ¿no? Número 1, toma control de las circunstancias ya mismo. Incrementa tus ingresos y baja los gastos. Eso significa que vamos a tomar un trabajito extra, vamos a buscar una manera de hacer algo extra para traer un poquito de dinero más, ¿no? Y luego tenemos que tomar ciertas decisiones difíciles y tenemos que tener esperanza también, no desanimarnos. Dios nos puede ayudar, ¿no? Hay que poner estas circunstancias en las manos de Dios, ordenarse, hacer un plan para salir de deudas, y uno sale, ¿no? Nosotros hemos ayudado a gente que estaba en $3,000 de deudas y en $3 millones de deudas. Wow. Y todos han salido. Claro. Andrés, gracias por inspirarnos y dejarnos siempre tarea celestial. Gracias. Y recuerda que si estás atravesando por dificultades financieras, además de los consejos siempre valiosos de nuestro amado Andrés Panasiuk, que puedes encontrar en nuestra página de internet, queremos apoyarte en oración. Llámanos a los números que aparecen en tu pantalla. ¿Cómo están sus finanzas? Es interesante el concepto de burbuja en medio de una situación económica difícil de una nación. Entonces uno se pregunta si es que está mal el país, si está mal la nación, si hay una situación difícil en el manejo de la economía. ¿Puedo yo tener una economía saludable y que pueda desarrollar, como hemos escuchado, una burbuja? ¿Qué hacer si realmente las naciones tienen un problema económico muy grave? Este pensamiento respecto a lo que es la economía de las naciones le ha preocupado bastante a las Naciones Unidas. Y gracias a Dios por Sandrita, que está ahí presente, que nos envió a nosotros una información de lo que trabaja las Naciones Unidas en lo que tiene que ver el diseño próximo del milenio y los objetivos del próximo milenio. Y hay 8 puntos que ellos analizan y que me parece interesante el compartirlo con la iglesia, porque es la perspectiva de cómo se puede unir a todas las naciones para vencer algunos problemas que realmente presentan las naciones alrededor del mundo. 8 pensamientos tienen las Naciones Unidas para que en el próximo milenio se ayuden a resolver. El primero de ellos es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Es conocido ahora que en el tiempo actual existen millones de personas que comen con $1.5. Entonces, el proyecto de las Naciones Unidas para el próximo milenio es que ninguna persona en todo el mundo pueda realmente estar bajo la línea de pobreza y los índices realmente se lo quiere eliminar. ¿Y eso es muy bueno o malo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es bueno o malo? Claro que sí. Y miren ustedes en la parte de América Latina, que está el cursor ahí, lo azul es del año 1990, lo negro el año 2010, y ahí se presenta que en esa década, en América Latina y otras naciones, que solamente me voy a concentrar en América Latina, en el 1990 era el 12% de la población de América Latina estaba en ese índice de pobreza. Y ahora en el año 2010 tenemos nosotros el 6%. En apenas una década se ha reducido a la mitad. Eso implica que hay algo que se está moviendo a través de todas las naciones donde está buscando de alguna manera bajar estos índices altos de pobreza. Y unidas las naciones están apuntando a conseguir eso. Un segundo logro es, para las Naciones Unidas, es buscar que la enseñanza primaria sea universal. ¿Qué significa eso? Que las Naciones Unidas están trabajando para que no haya una nación en el mundo entero que no haya niños o niñas que no hayan terminado la escuela primaria. Y miren las tendencias. América Latina, en el año 2000, tenemos nosotros que el 92 más o menos aproximadamente % de América Latina está cubriendo la educación primaria. Y en el año 2011, un año
11 años después, el índice casi llega al 95%. Eso implica que solo faltaría un 5% de la población de América Latina que no ha cumplido su educación primaria. Y la idea es, a través de todo lo que ejerce las Naciones Unidas, llegar realmente a cumplir este objetivo. El tercero, que no está igual en gráficas aquí, muy largo sería su análisis, es promover la igualdad del género y de la autonomía de la mujer. Eso implica que para las Naciones Unidas no debe haber una mujer en el mundo, por así decirlo, que gane menos respecto a un hombre por ser mujer. ¿Qué dicen las mujeres? En los otros cultos dijeron amén en coro y aquí nada. Entonces, pero obviamente es un buen objetivo, claro que sí. El cuarto es reducir la mortalidad infantil. Esa gráfica sí la tenemos nosotros aquí. Eso significa, fíjese que en el caso nuestro de América Latina, tenemos nosotros en el año entre 1990 y 2000, el azul, tenemos más o menos cerca del 5% de la población infantil que muere bajo los 5 años. Y que mire ustedes cómo en el año 2000 al 2010, en la siguiente década, va a disminuir cerca del 4%. Todas estas cosas son buenas, por supuesto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que las naciones del mundo están preocupadas por estos índices económicos que pueden ayudar al buen vivir, por así decirlo, de todas las naciones del mundo. El otro aspecto que ellos quieren analizar es que el punto 5, mejorar la salud materna. El punto 6, combatir el SIDA, fíjese, el paludismo y otras enfermedades. Interesante que este tema del SIDA dice muy bien, en tal milenio vamos a tener que todos los enfermos del SIDA puedan encontrar su salida, ¿no? Pero no se le apunta a cómo cambiar los hábitos de las personas, sino a dónde apuntan, por así decirlo, para buscar una salida al tema que se está presentando del SIDA. El punto 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Creo que todo el mundo entiende muy bien esto. Pero el punto 8 me parece interesante, de fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Al parecer las potencias mundiales de alguna manera están buscando que se incrementen sus fondos para que si en alguna nación de alguna parte se encuentren problemas, llámese de guerra o de crisis natural, se pueda ayudarles todos para volverles al desarrollo. Para hacer un análisis muy breve. Pero mi pregunta es realmente, ¿qué hay de los hábitos de los seres humanos? ¿Cómo garantizar de que esos índices después no vuelvan a crecer? ¿Cómo matar el egoísmo de la gente? ¿Cómo eliminar el egoísmo de la gente? ¿Cómo hacer partidarios de un proceso de desarrollo del buen vivir, donde el buen vivir para mí sea que haya un buen vivir para quien está a mi lado, para mi próximo? ¿Cómo garantizar que el buen vivir mío es también un buen vivir para mi próximo, para el que está a mi lado? Esta concepción solamente lo puede dar el Evangelio. No hay otra manera. El Evangelio lamentablemente está ligado a la religión, cosa que la Escritura no es así. El Evangelio está ligado al desarrollo del buen vivir, eso dicen las Escrituras. Pero lamentablemente nosotros como iglesia no logramos captar esa dimensión. La pregunta es, ¿cómo realmente cambiar esa realidad? Para ello hay que cambiar los lados oscuros que el ser humano tiene. ¿Cuáles son los lados oscuros que el ser humano tiene? Eso lo vamos a ver en esta mañana. Miremos en la parábola de Lucas capítulo 16. Dice el texto así: Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite. Le contestó él:
El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Cambió el inventario. Si pongan atención a esto, cambió el inventario. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Igualmente cambió el inventario. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos de los que han recibido la luz. Dice así el texto del 1 al 8 hasta aquí leídos. Un análisis al respecto. ¿Cómo eliminar las zonas oscuras? Creo que hay un dicho popular que son conocidos por todos. No hay mal que dure 100 años y ¿qué más sigue? ¿Verdad que todos lo sabemos, verdad? Pero hay una cosa que debemos entender aquí. Un lado oscuro que se debe quitar. Pensar que lo que estamos haciendo de manera escondida se va a mantener en el tiempo. Que las cosas chuecas que estamos haciendo nosotros por aquí y por allá, intentemos pensar de que nunca se va a llegar a saber. Esto es imposible. Entonces, hay un lado oscuro en el ser humano. Pensar que eso pueda ocurrir. Pero el texto bíblico me dice que este administrador que estaba haciendo cuentas alegres, como se suele decir, frente al dueño, esas travesuras iban a permanecer en el tiempo. Pero de este texto también surge una realidad. La picardía criolla versus la integridad. Y eso creo que en América Latina es muy típico, ¿verdad? Yo quiero lanzar una pregunta. Vamos a suponer, mi querido varón, que en el banco del Pichincha, no pongamos un nombre, cualquier banco le presta a usted $10,000, vamos a poner, le presta a usted, y usted tenía necesidad de esos $10,000. Pero yo soy administrador de ese banco y sé su necesidad. Y total que veo yo para ganarme buena voluntad con usted, le digo, oiga, usted le debe $10,000 al banco, ¿no? Y usted me dice, sí. ¿Qué tal si yo le cambio las facturas y le pongo que solamente le deba $5,000? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Me invita al almuerzo? ¿Me invita a... ¿Cómo reaccionaría? ¿Feliz? La deuda de 10,000 se me pasa a $5,000. ¿Feliz? ¿Usted estaría contenta? Claro, ¿verdad? Este justamente es el problema, que nosotros nos contentamos al ver que recibimos un beneficio personal por algo que es injusto, por algo que no es legal. Este administrador cambió el inventario de la gente que le debía. Y este es un problema muy típico, que yo me contento porque adquiero un ingreso personal sin importar si es íntegro o no. Ese lado oscuro que a veces tengo me va a permitir que siempre tenga yo problemas económicos en mi vida personal. Porque aprovecho la viveza criolla y anulo la integridad. Puede ser que me beneficie en algo este tipo de trampitas que pueda darse en la sociedad. Pero lo que yo estoy haciendo es ampliando el lado oscuro de mi vida. Y por eso nunca podré salir de mis problemas financieros. Este hombre, este administrador, era deshonesto, pero astuto. Era pilas, como quien dice, pilas. Combinación que no es noble, pero es una realidad. ¿Qué no haría la gente por conseguir dinero que no sea realmente venido de una forma correcta? Y ahí estamos los expertos. Podemos tener cosas de Dios, pero cuando nos tocan el bolsillo, cambiamos completamente nuestro pensamiento. ¿Qué se entiende que debe haber como principios? El texto bíblico muestra que Jesús estaba hablando a los discípulos. Pero al final de la enseñanza, leo el verso 14, dice, oigan todo esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente,
pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Esto es el concepto de la viveza criolla. Que me parece buena gente que me haya hecho sus cosas ahí para bajar mi deuda. Yo mi beneficio, claro que sí. Y le tengo a esa persona como buena gente. Este concepto tiene que ser quitado. Ese es el lado oscuro que se encuentra lamentablemente en todos los aspectos. No importa la razón como venga el ingreso, con tal que venga. Yo no puedo permitir que eso ocurra. Voy a poner un ejemplo que tal vez les cause un poco de admiración. Si en una iglesia se permitiera que los ingresos sean por tráfico de drogas, sería terrible, ¿verdad? La iglesia no puede aceptar apoyos ni diezmos ni porque se ha sacado la lotería. Por favor, si alguien se ha sacado la lotería, no ponga aquí su diezmo, llévelos, porque le contamina y daña a la iglesia. No puede manejarse recursos de esta naturaleza, porque siempre se debe mantener el concepto de integridad. La forma como manejamos el dinero es una expresión externa de mi vida espiritual interna. Qué difícil decir, a ver, ¿cómo está su vida espiritual? Híjole, ¿cómo está? ¿Y cómo determinamos mi vida espiritual? ¿Cómo usted le puede medir? Fácil. Chequee la chequera. Revise la chequera, la tarjeta de crédito. ¿Cómo gastamos el dinero? ¿En qué gastamos el dinero? Va a mostrar nuestra realidad espiritual. Y esto es algo que es importante que nosotros podamos entender. La madurez se mide, por supuesto, con el manejo de la chequera. Ahora, aquí viene una parte importante. Por favor, amada iglesia, este era un administrador. Y la palabra administrador está ligado en hacer un trabajo y manejar cosas que no son de él. La Biblia nos dice que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Y por eso tenemos que ser administradores dignos de confianza, dice así la Escritura en 1 Corintios capítulo 4. Pero entonces aquí viene un punto. ¿Quiere usted encontrar si hay un lado oscuro en su economía? Hay una manera muy fácil de darse cuenta. Chequee cómo está administrando lo que no le pertenece. Como este administrador que hizo flores lo que no le pertenecía. Y por eso se generó en él la disciplina, por supuesto. Amada iglesia, esto es un punto importante. Qué difícil es a veces salir de los quebrantos económicos. Pero yo quiero pedirle con todo mi corazón que chequee si hay lados oscuros en su vida en el área de la economía. Porque si hay lados oscuros, por más que se incrementen los salarios, por más que le vengan regalos por aquí y por allá, su vida económica siempre será un problema. Porque el problema no es en el dinero, sino que se quiten o eliminen los lados oscuros que la Biblia especifica. Mi madurez, insisto, implica que maneje la chequera. Voy a decirle algo tan importante en esto. La siguiente lámina muestra un texto que leemos, conocemos, pero de memoria casi, pero nunca nos ponemos a analizar. Capítulo 25 del libro de Mateo. Quiero leer el contexto para que se comprenda. ¿Por qué para Dios el manejo de su chequera es sinónimo de su vida espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Al final de todo, mire lo que dice la Escritura, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, segunda venida de Cristo, con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso. Va a venir Cristo por segunda vez, no como siervo sufriente, sino como rey y juez, y a toda la raza humana le va a poner frente a él. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Es interesante, ¿no? A ver, dice, imagínense a toda la humanidad y les dirá, ustedes acá a mi derecha, el resto a mi izquierda. La pregunta es, ¿cómo va a separar? ¿Cómo va a separar? Dice, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pregunto, por favor, pregunto. ¿Es muy clara la diferencia entre oveja y cabra?
Ah, muy bien. Así será tan claramente distinguible el que no maneja bien sus finanzas respecto al que maneja bien sus finanzas. Como las ovejas y las cabras. Ahora, mire usted lo que dice el texto bíblico. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos les contestarán: Señor, ¿cuánto te vimos hambriento y te alimentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Cuánto te vimos como forastero y te dimos alojamiento? O necesitado de ropa y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey responderá: les aseguro que todo el que hiciere por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Vamos aquí. A ver, mi querido varón. ¿Sí? Vamos a hacer un negocio. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Vamos a hacer un negocio, ¿no? Trate de responder esta pregunta. Vamos a suponer que usted no ha comido durante una semana y está de harapos y viene a pedir ayuda a mí. ¿Qué se entiende que yo debería hacer? Darle de comer, pero darle también la ropa, lo que necesite, ¿verdad? Pero para que eso pueda hacer, ¿qué tengo que hacer yo? Para darle de comer, para darle la ropa, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Meter la mano en el bolsillo. Déjeme decirle de esta manera, qué cosa más curiosa. Al final de los tiempos, lo que realmente Dios va a juzgar es cómo he metido la mano en mis bolsillos y sacado dinero para ayudar a la gente. Porque si voy a dar de comer, ¿qué necesito? Dinero para comprar alimentos. Si está enfermo y le voy a visitar y necesita medicina, dinero. ¿Verdad? Si está sediento, necesita una colita, dinero. No, si no tiene dónde estar y le doy la casa, necesito atenderlo y eso implica dinero. ¿Escucho eso? ¡Qué tremendo! Por lo tanto, de cómo manejo mi corazón en la línea de la misericordia para que el otro esté bien, depende de cómo yo uso mi bolsillo. Así termina el juicio final. Así se distinguen las ovejas de las cabras. El que tiene problemas con la billetera o con la chequera se está convirtiendo en cabra. Siendo oveja se convierte en cabra. Muy distinguible ante los ojos de Dios. ¿Qué tal? Y ese es un tema que debemos de analizar. Tercer punto. Hay un defecto nuestro, otro lado oscuro. El concepto de la dualidad entre Dios y las riquezas. Vamos nuevamente al libro de Lucas, el capítulo 16, el verso 13. Dice: ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a unos y amará al otro, y querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Este verso es muy especial porque entorna los conceptos vistos de los versos anteriores. A ver, querida iglesia, aquí tenemos una dualidad. Esta dualidad lamentablemente tiende a formarse por una estructura mental de desarrollo que es incompetente con la revelación bíblica. Hay desarrollo, pero es incompatible con la revelación bíblica. El punto que nosotros debemos mostrar hacia la comunidad es que sí al desarrollo, pero desde la perspectiva de la revelación bíblica, donde no es problema solamente de tener cosas, sino de generar en nosotros hábitos suficientes de integridad para manejar bien las cosas. ¿Y qué sucede en el mundo actual? Se usa a Dios para servir a las riquezas versus usar las riquezas para servir a Dios. Entonces aquí está la gran dualidad. El movimiento muchas veces en las iglesias
de utilizar a Dios para servir a las riquezas. Y no es así, sino usar las riquezas para dar gloria a Dios con todo lo que se hace. Esto es totalmente distinto. ¿Sabe por qué? Porque le consideramos a Dios un concepto mal elaborado por nuestra mente humana. Por eso la revelación no está conectada con la religión. La revelación está conectada con el Espíritu Santo y la persona. Por eso la religión realmente es un caos para el desarrollo de las comunidades. Déjeme decirle por qué. ¿Somos o no una sociedad de consumo? ¿Somos? Está, mi querido varón. ¿Está de acuerdo que seamos una sociedad de consumo? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Todos, al salir de acá, alguien va a querer ir a buscar comer y eso implica meter la mano en el bolsillo y pagar, consumir. Como es la tendencia natural, también le consumimos a Dios. Le queremos poner a Dios como parte de mi consumo. Y le veo a Dios como parte de mi consumo. Esto es tremendo. Dios es un proveedor, pero como un bien público, ¿verdad? Si usted, mi querido varón, va al IES y aporta al IES y no le sirven y no le atienden como usted considera que debe ser atendido, ¿qué hace usted? ¿Se enfurece? Pero por supuesto, pues no, se enfurece con el proveedor de servicios que no me da el servicio que yo considero que merezco. ¿Estamos de acuerdo? Y así le vemos a Dios, como el IES, como el MIES. Él tiene que proveer los servicios y si no, le lanzo piedras, pues. Y tengo la concepción de verle a un Dios que me provee y me da a mí. Existe Dios para mí, para servirme, pues. Existe Dios para mí, para salvarme. Existe Dios para mí, para amarme. Existe Dios para mí, para perdonarme. Existe Dios para mí, para sanarme de cualquier enfermedad. Y si no ocurre eso, le lanzo piedras. ¿Ustedes creen que se puede lanzar piedras a Dios? No, no. Sí, hermanos, por favor, dejémonos de cuentos. Voy a poner ejemplo bien directo y franco. ¿Cuántas personas reniegan de Dios porque el hijo se murió? Porque la esposa se murió. Porque el esposo se murió. Por un quebranto económico fuerte. Porque se chocó con el carro y se hizo pedazos. Porque le robaron la casa y tantas cosas. Le ligamos a Dios con un bien de servicio que me da. Pierdo ese bien de servicio, le protesto y me voy contra de Dios. La gente se enoja con Dios, se sale de la iglesia por alguna situación que ha pasado con su economía, con su salud, etc. A Silvita de Andrade Marín le fui a ver, claro que pidiéndole a Dios que me dé fuerzas para ver un cuadro así, ¿no? Delgadita, hueso y pellejo. Y Carlitos se acercaba encima de la cama. A ver, mijita, ¿quieres agüita? 3, 4 gotitas de agua en la boca. No podía darle mucho porque enseguida estaba mal. La pregunta, ¿cómo está el corazón de Carlos, por ejemplo? Frente a verle año, 8 meses, así es su esposa. Año, 8 meses. A ver, maridos, que cualquier cosa a veces nos molestamos. ¿Qué tal atender así? ¿Y cómo está el corazón de él? ¿Cómo reacciona con Dios frente a una situación dura, difícil, compleja? Hermano querido, Dios no es un proveedor de servicios. Es el Señor, generador de bien, sí, pero Él es el que da todo. Déjeme decirle con esto. Queremos entender con principios. Haga un cambio, en vez de poner Isaías 41:7, póngale en Isaías 56:6, ¿sí? Isaías 56:6, yo creo que es mejor ese texto de ahí. Isaías 56:6 dice, y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amarle
para adorarle. Yo estoy para servirle a mi Dios, para amarle a Él. Él lo hace, pero no estoy buscando lo que Él me da para yo darle. Amada iglesia, este concepto, imagínense, yo debo amarle a Él porque Él me amó primero. Yo debo servirle a Él porque Él me rescató del fango en el cual estaba. Yo debo ayudar al desarrollo de mi comunidad porque Él me ha rescatado y me ha dado habilidades, inteligencia y capacidad para hacer desarrollo. Yo le sirvo a Él por gratitud, no por esperar alguna cosa especial de Él. Déjeme decirle esto. La Biblia es muy clara en contra de los lisonjeros. Tengan cuidado de los lisonjeros, en otras palabras, de los cepillos. Porque todo cepillo muere sin cerdas. Todo cepillo muere sin cerdas. Y nosotros a veces queremos ser cepillos de Dios, adularle a Dios, cogerle a Dios para dar algunos de sus beneficios personales. Cepillo que me dirá Dios, Juanbrito, te vas a quedar sin cerdas. No le podemos manipular a Dios, no le podemos tratar de sacarle algo a Dios, no podemos ser cepillos de Dios. Tenemos que ser obedientes a Dios, aunque Él nos tenga en situaciones de extremo dolor. Segunda de Corintios del capítulo 1 habla de cómo yo puedo consolar a otros con la misma consolación con que yo fui consolado. A ver, iglesia amada, escuche bien esto. Se me murió mi mujer, mi marido, mi hijo, lo que sea. Un dolor terrible, ¿verdad? ¿Cómo supero el dolor? ¿Cómo enfrento ese dolor? Señor, se ha muerto mi marido, mi mujer, mi hijo, lo que sea. Es muy duro para mí, he perdido todo, Señor. Ayúdame a salir de esto para que yo pueda tener la fuerza suficiente para consolar a otros con la misma forma como yo fui consolado por ti. Es la única manera de salir del dolor. Cuando uno se piensa en el otro. Cuando uno se piensa en el otro. Por eso me espanta un poco a nivel de las Naciones Unidas que no se tome en cuenta este punto tan importante del desarrollo humano. Porque yo no soy una máquina para hacer dinero. Soy un ser humano que tiene valores y principios, que hay un Dios creador, que debo trabajar para el desarrollo de los valores. Entonces, en el desarrollo de los valores están los principios básicos del desarrollo. Y eso no es fácil entender. Por supuesto que no es fácil. Mire, a veces nosotros pensamos, cuando le hablamos del Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro, pensamos más en lo nuestro que el Padre. Pero el Padre Nuestro nos referimos a Él como Padre, mucho más de que Él nos quiere dar lo nuestro, porque le queremos todo para nosotros. Amada iglesia, ¿cómo poder vivir bien? A ver, revisemos nuestros egoísmos. A ver, amada iglesia, escuche bien esto, por favor. Hago un checklist. ¿Qué tan egoísta soy yo? Quiero esto para mí, esto a mi manera, esto de mi forma. Checklist. Y dale, y todo esto para mí. Si yo, media plana que yo haga, que todo está apuntando para mí, yo me vaya a parecer a la cabra, hermano. Porque déjeme decirle con todo el corazón, el egoísmo en el ser humano es el factor de destrucción de la sociedad actual. Es el egoísmo que destruye naciones. Es el egoísmo, porque al otro no quiero que supere. No quiero que sea mejor que yo. No quiero que se levante. Peor esa posición de, soy el jefe. Esto está mal, esto está mal. Esto está mal, esto está mal, yo estoy bien, todos están mal. Qué terrible situación. Recuerde que, déjeme esto, voy a llegar a un punto que es fundamental de entender lo que es ser justo.
de entender lo que es ser justo. Ahora bien, si Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y no es un proveedor de servicios, entonces entenderé la misión de Pablo en el mundo. Porque a él sí le dieron palo, hermano. Pero él no protestó contra Dios. Él sabía que tenía un propósito mayor. Sin propósito no se soporta el palo, hermano. No se soporta el palo. Pero quiero terminar en esto, querida y amada iglesia. Quiero terminar en esto, versos 11 y 12. Dios me permite y me dé sabiduría para compartir esto. Yo aprendí hace algunos años a hacer modelos matemáticos. Y me invitaron una vez los medios de comunicación a que, según como veían ellos, hacían los programas, clase media, clase baja, clase alta, etc., me decían, no sé si es posible simular cómo se comportan la teleaudiencia en función de los ratings de sintonía. Como en ese tiempo yo estaba dedicada a eso, yo dije, yo le hago. Y claro, Dios me ayudó un poco a entender lo que es los modelos matemáticos. Y pude hacer, y me ganaba algún dinerito produciendo modelos matemáticos del comportamiento de la gente. Yo aprendí este concepto del modelo de cómo se insertan variables exógenas o interiores. Y las naciones apuntan siempre al desarrollo, pero nunca examinan la realidad interna del corazón humano como una variable que puede afectar o no al desarrollo. No le toman en cuenta, no consideran que pueda ser medible, porque dice, no es científico medir las cosas que son un tanto subjetivas. Y la iglesia es encargada de mantener la subjetividad en el desarrollo de la historia humana, por hacer las cosas demasiado subjetivas y no prácticas y reales. Es un problema de la iglesia que hemos tenido, de no ver a la revelación de la palabra como una expresión práctica y real de la transformación del ser humano. Entonces yo creo en estos puntos que a veces a mí me angustian, porque veo los modelos y veo que la gente cómo trabaja y desarrolla, y no hay las variables que deben ingresar que pueden alterar completamente sus ecuaciones, por así decirlo. Miren, Lucas 11. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Esto es una revelación magistral. Lo mejor de lo mejor. El summa cum laude de la revelación. ¿Por qué? Si yo no sé manejar las cosas que no me pertenecen, ¿cómo Dios me va a dar algo mayor? Si en las cosas pequeñas no soy fiel, no voy a ser fiel en lo mucho. Mire el concepto del desarrollo equivocado. La picardía puede usarse, no hay problema, porque es capaz de manejar cosas mayores sin el valor intrínseco del ser humano que respete los valores internos que se entienden que Dios revela por medio de su palabra. Poner a una persona para manejar cosas grandes sabiendo que no ha sido hábil para manejar cosas pequeñas es un colapso del sistema. Yo no puedo hacer eso, puede ser PhD, puede ser doctor en lo que sea, pero si le doy para que maneje cosas grandes sabiendo que no ha sido hábil para manejar las cosas pequeñas, terrible. Pero si las cosas inclusive que manejamos no son nuestras. Pregunto, y déjeme poner este ejemplo. Vamos a poner en el banco. Vamos a poner que yo trabajo en un banco A, para no poner nombres, ¿no? Y a mí me dicen, señor Esteves, usted va a hacer un negocio y a usted le doy un sueldo de tal manera que mientras más coja gente para que adquieran un préstamo, usted se gana su salario. ¿Puede haber eso en los bancos? Es normal, ¿no? Como que claro que sí, ¿no?
Entonces yo me vuelvo un hábil y me voy donde usted y le digo, mire, yo le puedo dar como banco este crédito. Chequeo sus datos y veo que no puede realmente acceder a un tipo de préstamos porque su estructura económica no le permite, pero eso a mí no me importa. Lo que me importa es que usted accese al crédito. No importa si usted arriesga después su futuro. Lo importante es que yo simplemente tome su nombre y le diga, aquí está, deme mi porcentaje respectivo. Eso no es ético. No es ético. Es no saber manejar las cosas que no me pertenecen. Y les pongo en crisis a los clientes. Y eso ha pasado con toda la banca. Con toda la banca. Y nadie hay quien diga esto. Trin le llama por teléfono, usted es un excelente cliente. Y hemos visto que usted tiene acceso a esta otra tarjeta de crédito. Usted era Silver Card, pero quiero darle Gold Card. Y uno dice, wow, Gold Card, qué bárbaro soy. ¡Pah! Cae. Déjeme decirle otra. A ver, mi querido Byron, cuando te diga a ti diners, ¿qué piensas? Muy bien, qué fácil. Diners, uno dice, el mundo sin límites, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Oiga, usted no importa si está endeudado ahorita, no importa si se pone Diners Club, usted es un hombre que puede no tener límites. Usted puede acceder a todo. No tenga límites. Nos enseñan la gente a no tener límites. Y ese es el problema de la economía. Que no nos ponen límites. Y nos han impulsado a tener una cosa equivocada por no saber manejar las cosas que no nos pertenecen. ¿Cómo nos va a dar Dios a manejar cosas mayores? Y vengo otra cosa más fuerte todavía. No hay nadie en el mundo bajo la tierra que maneje sus propias cosas y se considere propietario de algo. Nadie es propietario de nada, todo le pertenece a Dios. Los dueños de las empresas, todo le pertenece a Dios, absolutamente todo. Por lo tanto, no hay en el ser humano o no hay bajo el cielo alguien que diga, yo soy dueño de todo esto. No es así. ¿Se acuerdan? Este hombre que produjo grandes riquezas, dice el Evangelio. Y después dice, ¿qué haré con tanta plata? ¿Qué haré con tanta producción? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a botar los sistemas de almacenamiento y voy a hacer unos más grandes, entonces diré, viva la vida y me daré libertad. ¿Y qué dice el Evangelio? Oye, Juan Brito, ¿se acuerdan el texto? ¿Qué tal si esta noche te piden tu alma? Déjeme decirle esto, hermano querido. Este concepto, más aún cuando viene la revelación, si yo no puedo manejar las pequeñeces de la economía, ¿cómo voy a manejar la revelación que me da Dios? ¿Cómo voy a manejar la revelación? Si yo me apego a las cosas y como Andrés Banaciu digo, yo tengo que deslindarme de la parte emocional de las cosas. Le pregunto, si usted le quitan el carro o le chocan al salir de la iglesia, ¿cómo reaccionaría? ¿Ah? ¿Qué tal si le digo, o sea que usted está ahora descarriado? ¿Qué tal si quedamos descarriados? ¿Cómo reaccionaríamos, hermano? Si perdemos la casa, si perdemos las cosas. Este chiste que contaron alguna vez me parece muy bueno en este momento. Un padre había trabajado bastante y estaba por morir. Le llaman a sus hijos varones. Yo les he dado todo, hijos míos. Quiero probarles a ustedes a ver cómo es su corazón. ¿Qué, papá? Cuando yo muera, quiero que cada uno me dé $10,000 y me pongan sobre mi cadáver. $10,000, sí, eran de mucha plata. Se murió el anciano, el primer hijo, yo he cumplido tu palabra, Señor, aquí está mis $10,000, uno sobre otro, sobre el féretro, en el cadáver, ¿no? El segundo hijo, yo también cumplo mi palabra, aquí están mis $10,000. Viene el tercero, ¿no? El pícaro, el tercero, yo también cumplo mi palabra, aquí está el cheque por $30,000 y cojo los $20,000 de vuelto. Somos así a veces nosotros. La viveza criolla. Con tal de tener,
Cualquier cosa, cualquier cosa. Déjeme decirle esto. En medio de un sistema injusto, yo tengo que ser justo. Si la mayoría es deshonesta, yo tengo que ser honesto. No importa si es la mayoría. Yo podría decir, ¿no?, como dijo alguien, yo soy militar y no tengo miedo a nadie. Le dice el nieto, le dice, ¿a qué tienes miedo? Sí, tengo miedo a alguien, a los deshonestos. ¿Y por qué? Porque son muchos. Tantos que pueden elegir presidente. Hay deshonestos de todo tipo. Hay deshonestos esféricos. ¿Cuáles son los deshonestos esféricos? Que son deshonestos por todos los lados que se le vea. Hay deshonestos pesimistas, porque ellos creen que son los únicos deshonestos. Hay deshonestos reverberentes. Desde lejos se saben que son deshonestos. Y los peores, los deshonestos demagogos, que creen que todo el pueblo es deshonesto. Hermano querido, debo ser responsable, manejar lo que es ajeno para manejar adecuadamente lo que me pertenece. ¿Qué pasaría si nosotros, la Iglesia del Batán, nos dieran para manejar ya no las cosas que no nos pertenecen, sino las cosas que nos pertenecen? Termino con esto. ¿Qué no nos pertenece? ¿Qué no nos pertenece? Si usted chequea, el talento viene de Dios, la habilidad viene de Dios, los títulos vienen de Dios, dados por, todo viene de Dios. Pero se me ha dado a mí, a usted, si ha abierto su corazón a Jesucristo, gracia sobre gracia. Ahora imagínense qué es manejar la gracia. Esto es tremendo. ¿Cómo yo puedo manejar la gracia? Ese es el poder mayor. Porque al manejar la gracia que no me pertenece, pero que se me ha dado a mí para manejarle, entonces genero desarrollo para las naciones. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a ponernos de pie. Señor, con todo el corazón, sabiendo, Padre, que tu palabra siempre marca una diferencia, sabiendo que a veces luchamos con este dualismo del manejo de las riquezas y de servir a Dios y a las riquezas a la vez, y no es posible. Señor, esta iglesia te pertenece, es tuya. Guíanos por tu Santo Espíritu. Guíanos por tu Santo Espíritu, Señor. A ser honestos delante de ti. A manejar bien las cosas que no nos pertenecen, para que estemos en condiciones de manejar las cosas que tú nos das, para que lo usemos directamente con poder y autoridad. Señor, hemos hecho, Señor, en esta mañana este desafío de iniciar los 40 años de generosidad. Ayúdanos. Ayúdanos a entender los principios. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor. Guíanos por senderos justos por amor a tu nombre. Permítenos, oh Dios, como iglesia te pido que mañana podamos empezar la construcción y arreglar nuestra casa, que te pertenece a ti, Señor. Gracias de todo corazón. Honramos tu nombre, Señor, y te damos gloria por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, mi Dios. Vamos a tener...